Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 16. Hoy hablaremos de la responsabilidad consciente. Comenzamos. Hola, soy Patti y me encanta ayudarte a entender que un seguro de vida no es un gasto, es tu mejor inversión. Hola, soy Elia y creo que detrás de cada seguro hay una historia que vale la pena contar. Hola, soy Enriqueta y mi misión es darte los mejores tips para que siempre tomes la mejor decisión. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Muy bien, buen ¿Qué día. les parece el tema de hoy? Ay, pues, Fuerte. Oye, nada más decimos responsabilidad y ya. exacto. Cuando la palabra es responsabilidad, Oye, ya es y fuerte. consciente todavía No, bueno, más fuerte. Se le agrega. Sí, un buen tema, ¿no? O sea, Sí, y creo que es importante decir que estos temas van saliendo gracias a todas los comentarios que nos van dejando y entonces ayúdennos a dejar muchos más para siempre tener de qué hablar, qué Así anécdotas es. contar. Y básicamente porque la intención, acuérdense, que es bajar toda esta información para que la gente considere todo lo que tiene que hacer en tema de planeación. Y justo va muy enfocado en el segmento de los freelance, ¿no? Los independientes, como nosotros, ¿no? Claro. Toda la gente nosotros que somos hoy- independientes. Que somos independientes y que necesitamos empezar a generar un plan más consciente. Exacto. Hacernos ¿Sí? responsables, pero hacernos responsables no por lo que diga el rol de la sociedad, sino por nosotros mismos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, esa responsabilidad con la cual nos da una libertad y una tranquilidad. Justo. Y bueno, tenemos anécdota, vamos a empezar con... Vamos. Sí. Bueno, dice, préstame la tuya que está más grande. Dice, soy Marisela y tengo un negocio propio a través de redes. Es muy fructífero. Hace 2 meses tuve un accidente, no fatal, sin embargo estuve fuera de circulación 2 meses. Y en ese tiempo no pude realizar mis actividades. Inclusive perdí algunos clientes por falta de atención y servicio, por lo que bajaron los ingresos. Me di cuenta que dependo 100% de mi actividad y me di cuenta que si me enfermo, no tengo manera de pagar mis gastos y no podré mantener mi nivel de vida. Y mucho menos pensar en libertad financiera o en un retiro. ¿Qué me recomiendan? Porque está muy cañón tener esta dependencia. Claro, Guau. claro, wow. Sí. ¿Qué les parece? ¿Qué le podemos decir a Marisela? Pues a Marisela, bueno, primero, qué bueno que hoy ya tomó conciencia, o sea, qué mal que le tuvo que pasar algo para que se diera cuenta de que tiene que tener una mejor planeación. Pero qué bueno que ya hoy tiene esta conciencia porque es ahí donde la podemos ayudar. Exacto. Y creo que su anécdota le puede llegar a muchos emprendedores, ¿no? Que de pronto todos iniciamos pues algo, ¿no? En algún momento. Sí. Y como que este temor de, ¿y cómo ahorro si apenas si vendo? ¿Cómo ahorro si apenas si me alcanza? ¿Cómo me protejo si todavía no estoy vendiendo las metas que yo quiero? Entonces, ahí es donde empieza la planeación, la disciplina y la estructura, ¿no? Que creo que eso es de lo que hoy vamos a hablar, o sea, de poquito en poquito. Y además de que, suena bien bonito cuando dices, ya me independicé, ¿no? O soy independiente, soy mi propio patrón, pero eso conlleva muchísima estructura, como bien lo mencionas, y una gran responsabilidad, porque al final, cuando tú trabajas para un tercero, tú sabes que pues entras a una empresa que tiene bases, ¿no? Y que vas a tener ciertas prestaciones, pero cuando tú eres independiente, tú te tienes que generar esas prestaciones, ¿no? O sea, tienes que armar todo un rompecabezas en el tema de decir, a ver, si voy a ser independiente, no nada más es mi ingreso, ¿no? Sino tú te conviertes en el activo más importante porque tú eres el generador de ese ingreso. Como Marisela. Justo. Justo Marisela es emprendedora, le va súper bien en su negocio digital, pero en el momento que ya no puede trabajar, como ella dice, tuvo un accidente que afortunadamente no fue fatal, ¿eh? Imagínense que hubiese sido fatal, que en lugar de estar fuera de circulación 2 meses, le hubiese tocado estar 1 año, 6 meses. Sí, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Y como bien dices, Pati, qué bonito es decir, soy independiente. Claro, todos queremos ser independientes y empresarios y ser nuestro propio jefe. Pero, como dice Spider-Man, un gran don lleva una gran responsabilidad. Exacto. Entonces, si tú hoy eres emprendedor, tienes la responsabilidad de empezar a crear tus propias prestaciones y empezarte a proteger y a blindar.
¿Qué opinas, Eli? exactamente. El otro día estaba escuchando, por lo que entendí, que no en todos los países es lo mismo. Aquí en México, ser empleado, automáticamente nos convertimos o los patrones se convierten en los papás de los empleados, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de no tener un jefe o de expresar nuestras propias cosas, realmente sí estamos absorbiendo nuestra responsabilidad, cuando menos aquí en México, al 100%, ¿no? Entonces, en este escenario sí es como un laberinto de por dónde empiezo. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó, por supuesto, de decir, o sea, si gasto esto, se me acaba, y si compro esto, se me acaba, y entonces nada alcanzaba, hasta que se quedó claro que de todas maneras no iba a alcanzar. Entonces tenía yo que ahorrar un 10%. Hoy por hoy yo le digo a mi hijo, este 10%, mi hijo tiene actualmente 26 años, este 10% es lo que te va a hacer millonario. Sí. Este 10%, tú tienes que aprender a vivir con el 90%. El 10% únicamente dedícalo a invertir. Cuando ya juntes una cantidad, inviértela, y esa misma cantidad la inviertes, pero no la utilices en nada más. Eventualmente se perderá un poquito de dinero, pero si empezamos así, creo que esto da muchísima tranquilidad de poder decir, puedo vivir con un poco menos de lo que genero y sí estoy ahorrando. Muchas veces ese estrés de decir, lo que gane no alcanza, no nos deja avanzar. Claro. Y ahí es donde entra este famoso término de la ligera ventaja, del paso a pasito, de la escalera. Del hábito, exacto, de generar hábitos que se pueden ver muy pequeños, y creo que lo comentábamos, Pati, antes de entrar al aire, cuando de pronto alguien no puede o no sabe por dónde empezar a ahorrar, y dices, bueno, le voy a destinar, a lo mejor estoy emprendiendo y no puedo con el 10, pero voy a empezar con el 5. Entonces voy guardando, y a lo mejor el primer guardadito que haces del 5%, dices, ay, qué poquito es, ¿no? Normalmente así son esos primeros guardaditos. Pero imagínense si empiezas a tener estructura desde el día 1, o sea, que no nos suceda a lo mejor, y esto va para Marisela, ¿no? Este es el aprendizaje para ella, o sea, ella emprendió su negocio y se olvidó de ese pedacito del guardadito, de separar. Y entonces cuando empiezas a separar, sí, al principio es bien poquito, pero todos los meses, todos los días, o en el momento que se pueda, ¿no? Cómo va a ir creciendo, y a partir de ahí vas a empezar a poder tomar decisiones como generar tus propias prestaciones. Y de hecho, yo quiero poner aquí un ejemplo, ¿no? Cuando tú entras a trabajar y te dicen, vas a ganar 10,000 pesos, llega la quincena y no recibes 10,000 pesos, recibes 7,000 pesos, el promedio es el 30%. ¿Por qué? Porque obviamente te van a retener los impuestos, ¿no? Sí. Entonces, tú vives con esos 7,000 pesos. El tema es que cuando me hago independiente, y voy a poner el mismo ejemplo, recibo los mismos 10,000 pesos, pero justo no hago esa separación. Y ahorita creo que pusimos un ejemplo muy claro. O sea, no te voy a pedir que retires, que guardes el 30%. Guarda el 10%, haciendo esta similitud, ¿no? Es un hábito, es disciplina, es el tema de decir, oye, yo ya estoy separando porque voy a hacer el símil como si estuviera trabajando para un tercero, ¿no? En una empresa, donde lo que te retiran es parte de lo que se paga, que son prestaciones, y que en un futuro, porque si ella no fuera independiente, pues le hubieran pagado una incapacidad de esos 2 meses, ¿no? O sea, no al 100, pero recibes una parte. Entonces aquí es más que nada generar justo ese hábito de separar el porcentaje que más les acomode, pero yo sí diría entre el 5 y el 10 para empezar, mientras me voy haciendo el hábito de a lo mejor después el 20, para yo generar estas prestaciones, y que justo como yo soy la materia prima, por así decirlo, ¿no? En mi trabajo, pues que si me llega a pasar algo, por lo menos yo tenga ese colchón para proteger en estas situaciones donde sí me puede pasar algo, porque tengo el riesgo de enfermarme, ¿no? De tener un accidente, y obviamente al mismo tiempo empezar a meter esta cultura de prevención con el tema de protegerme, trasladándole estos riesgos a una compañía de seguros, ¿no? Ahora, yo les diría que hagamos un símil. O sea, cuando tú estás trabajando en una empresa, empiezas a trabajar, generas cierta antigüedad. Si la empresa te corre, ¿qué vas a pedir? Tu liquidación, ¿no? A ver, empresa, págueme, ¿no? No sabes si la empresa ahorró, va a pedir un préstamo. No, tú no sabes, pero tú sabes que a ti te tienen que entregar un cheque. Ahora ponlo si tú eres independiente. Y si un día te hartas, o tu negocio no funcionó,
o no jaló, ¿quién te liquida? Nadie. Exacto. ¿Quién va a pagar todos estos 2, 3, 5, 10 años, los años que tengas o los 2 meses que le has dedicado a este negocio? Nadie va a llegar con un cheque. ¿Por qué? Porque tú no guardaste parte de tu propia liquidación, ¿no? Y eso es ahí donde tenemos que empezar a crear y a hacer conciencia de por qué todos los que emprendemos, todos los grandes empresarios, todos los empleados, tenemos que hacernos estos hábitos de guardar dinero para empezar a crear nuestra libertad financiera, como dices, Ariel. Exactamente. Yo creo que aquí el punto clave es verdaderamente tener claro que este 10% no es por la cantidad, no es Exacto. porque vea yo que estoy ahorrando, es simple y sencillamente saber que con el 90% de lo que gano o con el 95% de lo que gano, yo puedo resolver todo. Cuando nos sentimos con ese poder, jamás vamos a volver a escuchar la frase de, es que mientras más gano, más gasto. Eso es muy estresante, ¿no? Entonces, cuando controlamos esta parte, creo que tenemos un gran paso hecho. Y es ahí donde viene la responsabilidad consciente. Exacto. O sea, creo que lo que acabas de decir justo eso es la responsabilidad consciente, ¿no? O sea, que tú seas el único responsable de tus finanzas, porque eso sí lo puedes controlar, ¿no? Hay muchísimas cosas que no podemos controlar, que si el país quiebra, que si las bolsas cayeron, eso no lo podemos controlar hoy. Pero lo que sí podemos controlar es cómo entonces, hoy que tengo ingresos, sí manejo mis finanzas, para que si el mañana el país quiebra, las inversiones caen, La economía se colapsa. la economía se colapsa, tú tengas como esta barrera protectora de que no te pegue del todo, ¿no? Sí. O sea, que tengas bases para poder hacer frente a cualquier problema externo que venga. Sí, y de hecho, fíjate que ahorita que dijiste, es una gran responsabilidad porque emprender, y hay muchos emprendedores, pero todos sabemos que no es para todos. O sea, sí necesitas tener estas bases justo de disciplina, de carácter, ¿no? De decir, a ver, el otro día escuché que si tú no te obedeces a ti mismo, bueno, estamos fregados, ¿no? Y obedecerte a ti mismo es cumplir cuando tú dices, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana y me voy a ir a correr, ¿no? Si a las 6 de la mañana hace mucho frío y dices, ay, no, mejor no, ya valió porque ya no cumplí con esa orden que yo me di, ¿no? Que yo no me estoy haciendo caso a mí mismo. Entonces, la responsabilidad entra desde esos temas tan sencillos, ¿no? Que es el tema de la disciplina, de si dije que iba a hacer una cosa, la tengo que cumplir, pero sobre todo el ir formando esas bases o esa estructura del paso a pasito, ¿no? Que fue lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, es tomar decisiones inteligentes que no tienen que ser tan grandes, pero con que yo empiece a hacer estos pequeños cambios, en el paso del tiempo es donde voy a ver los resultados. Y vamos a tener como resultado algo que se llama tranquilidad, ¿no? Paz mental, el decir, bueno, cualquier cosa que sucede tengo este soporte. Y aquí voy a insistir un poquito con el tema de, si todas las personas requerimos un seguro, los independientes estamos obligados, ¿no? Sí, claro. A protegernos, porque vuelvo a lo mismo, estamos protegiendo a esta parte esencial, ¿no? Que es mi ingreso, ¿no? O sea, yo soy mi ingreso. Eres tu empresa. Así es. O sea, lo que decíamos del ejemplo, ¿no? O sea, si la empresa mañana en la que trabajas quiebra, le vas a exigir una indemnización. Así es. Pero si tú quiebras, como le pasó a Marisela, o sea, que tuvo un accidente que no fue fatal, ¿quién se hace cargo de ti? Y ahora, ¿cómo van a ser estos ingresos, no? O sea, entonces ahí es donde empieza la parte de esta responsabilidad de empezar a crear. Si tú ya creaste una empresa, ya empezaste un emprendimiento, por supuesto que eres capaz de crear muchísimas cosas más, ¿no? Y el tema de ahorrar o de protegerse, lo único que tenemos que hacer es tener una estructura y un orden y la responsabilidad de hacerlo. Y la responsabilidad consciente, como dices, de si es algo que me está costando tanto y que yo estoy creando, pues protegerlo me va a dar esa tranquilidad, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita estamos hablando básicamente de lo que le pasó a Marisela, que no tuvo gastos, bueno, no tuvo para cubrir sus gastos. Me voy a ir un poquito más allá, y sobre todo no con el afán de espantar a nadie, pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor es algo que me provoca una invalidez
total y permanente, Para siempre. ¿no? Donde ahí sí ya entro en un riesgo fuertísimo porque ya no puedo depender de mí, ya no puedo generar un ingreso, pero peor aún, me voy a volver una carga Un gasto. para alguien alguien más. Ajá. Sí, para alguien. Entonces sí está complicado, ¿no? El tema de esta conciencia. Y además, insisto que a veces, yo estaba escuchando justo en un libro hoy en la mañana, que a veces la mayoría de las personas nos clavamos en la meta. Entonces, yo quiero tener libertad financiera y quiero juntar tantísimos millones, ¿no? Y ese es como en donde nos clavamos. Cuando realmente en lo que nos tendríamos que enfocar es en el proceso para llegar a esa meta. Olvídate, o sea, ponte la meta sí, pero olvídate de ella un rato. Empieza a hacer la estructura de cómo la vas a lograr. Entonces, Enfócate en la y estructura. enfócate en la estructura y enfócate en el sistema, porque está comprobado que si tú te enfocas en la estructura y en el proceso y en el camino, la meta va a ser muy fácil. Pero justo también lo decíamos hoy en la mañana. Oye, me quiero ganar la lotería, pero si nunca compro un billete de lotería, mi probabilidad, exacto, va a ser Sí, nula. cero. Nula. Lo mismo es, si yo quiero tener libertad financiera, tengo que empezar a ponerle un granito a esa libertad para el futuro. Mira, inclusive es como la cubeta que se llena con una gotera, ¿no? O sea, tú vas a llenar la cubeta con una gotera porque no tiene que ser, por lo mismo, algo tan grande, pero sí constante. Y creo que eso es lo que premia. Es como el libro del efecto compuesto, ¿no? O sea, es lo mismo. Pequeños hábitos, o el de hábitos atómicos, que son Hábitos muy atómicos, similares. Pequeños hábitos o pequeñas acciones responsables, pero diario. Entonces, así como dices, ahorita voy a ver poquito, en mi 5% va a ser poquito, no se desanimen. Lo que importa es que empecemos a generar ese 5% todos los días, ¿no? No, y que no se enfoquen en eso, que se enfoquen en el que puedo vivir con el 90%, en el que puedo hacer este hábito hoy, ¿no? Es como estar a dieta y decir, hoy no comí carbohidratos, o sea, hoy no he bajado los 10 kilos que quiero, no, pero hoy disfruto y me siento feliz por mí, porque me comprometí conmigo de que hoy no comí carbohidratos. Entonces, eso es lo que va sumando. Justo. Y que no importa la edad, porque a veces, no sé, ya tengo 45, 46, 50, ya no hice nada, es que no importa. No. Sí, claro, si hoy puedes ayudar a una persona de 18, es más, desde los chiquillos, ¿no? O sea, los niños más pequeños, si los podemos empezar a guiar con este tipo de hábitos es maravilloso, con esta responsabilidad consciente es maravilloso, pero no importa la edad que tengas, si tienes 40, 60, 70, si tienes vida, tienes la oportunidad de empezar Disfrútala a y crear. aprovechala. Claro, y tienes la oportunidad de Mientras estemos hacerlo. aquí, sí. Tienes la oportunidad de hacerlo, entonces como para que no se desanimen. Y hay muchísimas historias de éxito como este señor de Kentucky De Fried Kentucky. Chicken, ¿no? Ujú, Que creo sí, que empezó a los 60 Chespirito años. también. Chespirito Ya empezó inició a a los los 40 siendo un niño, que su personaje era un niño. Entonces, realmente no hay edad, ¿no? Todos creo que, y me incluyo, hemos cometido errores financieros garrafales. Bueno, sirven de aprendizaje, entonces a partir de hoy, ¿qué sí puedo hacer? Y creo que el primer paso podría ser ¿no? O sea, destinar ese pedacito, irlo Al ahorro, apartando para que lo vayas Y yo creando quiero en el enfocar un fondo. poquito más también el tema de ser responsable, es ser responsable de mí mismo sin echar culpas a nadie. Dicen que la queja trae pobreza, ¿no? Y creo que lo hemos escuchado con muchos gurús, pero realmente cuando tú te haces responsable y te das cuenta que donde estás hoy, todos donde estamos hoy parados, dependió de las relaciones, de las decisiones que tomamos en el pasado, ¿no? Entonces, pero ya te haces tú responsable. Tú sabes que si hoy estás donde estás, es por ti. No por la economía, por la empresa que me corrió, por el jefe que no me llevaba con él. O sea, no debemos echarle culpa a nadie. Creo que ese es como el principal foco de hacerme responsable de mí mismo, ¿no? Ay, yo amo esa frase. La verdad es que al principio, cuando te la dicen por primera vez, dices... Pero no ya, es cierto, ya no soy culpable. O sea, pues, no sé, son sensaciones horribles, pero bueno, ya que la abrazas y la haces tuya, de verdad es una maravilla poder decir, tengo el timón y voy a donde yo quiera. Justo. Claro. Sí, eso está padre. Es fantástico. Sí, o sea, y no dejar de, como bien dices, dejar de quejarse y dejar de echar culpas a todo, porque
Bueno, siempre va a haber a quien culpar. Y todos tenemos a un conocido que le eche culpa a todo. Y está bien padre, la verdad es que cuando culpas a alguien, pues te dices, es que esto no es mío, ¿no? Pero la verdad es que no va por ahí, o sea. Sí, no es tuyo, pero ahí te quedaste. Exacto, Entonces, ajá. pero cuando comprendiste eso, dices, no, yo lo puedo mover. O sea, no estoy aquí. Es como cuando te dicen si eliges el camino fácil o el camino difícil, Ándale. ¿no? O sea, pues sí, el camino fácil siempre te va a decir, yo no quiero trabajar tantas horas, yo quiero gastarme todo lo que gano. El camino difícil te va a dar una estructura. Y no es que sea difícil, ¿no? Solamente es cambiar el chip. Sí, hábitos. Hábitos. Generar y cambio hábitos. de chip. Y de hecho yo aquí, aprovechando que vamos empezando prácticamente el año, yo creo que es buen momento para tomar también como una reflexión de qué hábito me gustaría cambiar o crear, ¿no? Porque creo que ahí nos tenemos que estar reinventando todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué hábito quiero dejar? Ajá. Vamos Normalmente a es sustituirlos, ¿no? Sí, claro, Si hay que dejo uno sustituir, malo, tengo que exacto. agregar uno bueno. Ejemplo, Exacto, dejo de fumar, sustitución. salgo a correr, ¿no? Ajá. Me vi muy deportista. O tomo agua. O ya no tomo. O dejo de tomar agua y tomo otra cosa. No, algo saludable. Bueno, vamos cerrando. Pati, ¿con qué tip te quedas? Pues yo invitar a todas las personas que somos independientes a hacer esta planeación. Lo vimos en el capítulo de cierre de generar un presupuesto, de hacer todo, de definir metas, pero sobre todo hacer una revisión de qué hoy me estoy haciendo responsable, ¿no? Hacer es como esta revisión, y si me doy cuenta que realmente no estoy tomando las riendas, pues creo que es buen momento para empezar a hacer este corte o meterle un poquito de estructura. Elia. Bueno, yo el tip que les doy es que 1 o 2 hábitos los cambien, y que en esos hábitos, con uno que vayan cambiando, realmente cuando sientan esa necesidad de no hacerlo, hagan consciente la emoción que les está evitando hacerlo. Entonces, cuando concientizan la emoción que les está bloqueando hacer un hábito que ustedes saben que les va a hacer bien, estudien la emoción y va a ser mucho más fácil crear el hábito. Me gusta. Bueno, yo como tip les dejo es que no importa la edad que tengas, no importa en la situación que te encuentres, si estás emprendiendo, si estás todavía trabajando en alguna empresa, siempre es importante empezarte a ser responsable de tus finanzas. Y si hoy es el camino, por lo menos empieza a separar un 5%, y que juntos, si ustedes nos dejan mensajes y comentarios, podemos ayudarlos a ir creando metas constantes a largo plazo y para un gran futuro. ¿Dónde nos encuentran? Redes sociales. En redes sociales, bueno, a mí me encuentran como M. Patricia Luna en Instagram y en Facebook, y bueno, en el podcast en Spotify y en YouTube. Bueno, mis redes sociales son Finanzas Exitosas en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Yo estoy como Enriqueta Pérez, asesor de seguros, en Instagram y en Facebook. Y para irnos y cerrar, como siempre, muchas gracias, nuestro mantra. 1, 2, 3. Todos necesitamos un seguro. Gracias. Gracias.